y buscan la manera de excomulgar a los masones porque debía mucho dinero. Los templarios fueron creadores de lo que conocemos ahora como el banco. O sea, guardan dentro de la... ¿Le podemos llamar una confraternidad? Es correcto, una fraternidad. Una fraternidad. Donde efectivamente se tienen guardados ciertos secretos dentro de cada grado de masonería. Por supuesto. Que tiene su significado. De tal manera que la masonería, en el término académico, es una organización juramentada porque tiene como bases los juramentos, pero también reservada. Reservada quiere decir que si fuéramos secretos ni siquiera estaríamos aquí. Lo que guarda la masonería es lo que apuntaba mi querido Pedro, es acerca de esta tradición de construcción operativa física, donde hubo albañiles, trabajadores que crearon grandes obras. Dentro de ese conocimiento hay un conocimiento esotérico. Es un conocimiento que no solamente forja edificios físicos, sino también es capaz de forjar al propio ser humano. ¿Qué es? Señores, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende de la hora en la que estén viendo ustedes este cuarto capítulo del famosísimo podcast Sin Nombre. El día de hoy, pues, vamos a comenzar de una manera un poquito más solemne, porque tengo el gusto, el agrado de tener aquí en el estudio primero a mi tocayo Lalo Paz. Tocayo, ¿cómo estás? Bien, tocayito, pues aquí emocionadísimo de este episodio nuevo, ¿no? Que vamos a hablar de cosas muy interesantes y vamos a aprender mucho seguramente nosotros y todos los que nos están viendo. Toda la gente que nos está viendo. Pues quiero decirle a la gente que nos está viendo, que nos va a ver el día de hoy, es un día muy particular para 4 de las personas que estamos aquí reunidas en este lugar, que es el 21 de marzo, que tiene un significado muy esotérico, muy especial, que es el 21 de marzo. De manera que estoy muy contento y muy honrado de tener aquí en nuestros micrófonos, y sin hacer menos la presencia de cada uno de ellos, quiero en primera instancia presentar a nuestro hermano, a nuestro querido hermano, a nuestro venerable hermano, que ha tenido puestos muy importantes en la Gran Logia de Valle de México, el querido hermano Celaya. ¿Cómo estás, mi querido hermano? Bienvenido. Muchas gracias, a gusto de estar compartiendo con ustedes y pues agradecerles la invitación. Al contrario, de mi lado derecho también tenemos a un querido hermano que va a hablarnos un poquito más adelante acerca de un libro que está promocionando y que también es parte de este tema que vamos a hablar, que es de la masonería. Bienvenido, mi querido hermano. Muchísimas gracias, querido Eduardo. Me da mucho gusto estar aquí en el famosísimo Podcast Sin Nombre. Podcast Sin Nombre. Muchas gracias. Y bueno, pues en tercer lugar tenemos aquí a otro querido hermano, también maestro de la Gran Logia de Valle de México, al querido hermano Tomasini. Bienvenido. Muchas gracias, mi querido hermano Eduardo Chavero Manilla. Es un honor, un gusto y un placer compartir este cuarto programa del famosísimo podcast Sin Nombre, en este episodio que habla de un tema interesante para muchos y en particular para el de la voz. Y además que, como ya lo decía, ¿no? El día de hoy es un día muy especial para nosotros, se tiene una celebración que vamos a comentar un poquito más adelante, pero pues sin más preámbulo, para la gente que nos va a ver, la gente que nos está viendo, yo quisiera lanzar una pregunta al aire, no sé quién me la quiera responder, para que nos respondan antes que otra cosa, que nos digan, y para la gente que nos va a ver, para nuestra audiencia cautiva, ¿qué es la masonería? Bueno, quería cederle el espacio a mi queridísimo hermano Ricardo, pero ya que nos están preguntando, así de manera muy práctica y muy concreta, es una escuela de enseñanza y de autoenseñanza, de autoconocimiento, que tiene como fin fundamental el conocimiento del hombre en sus diversas facetas, en sus diversas posibilidades de realización en el mundo exterior. Hablábamos ahí y hacíamos como la promoción, ¿no? De qué era la masonería. Primero decíamos si era una secta, ¿no? Si había por ahí la leyenda de que estábamos excomulgados por el Vaticano. Es correcto. ¿No? Y luego que si movíamos o si movían los hilos de la política y de la sociedad. Entonces, ¿qué opinas de esto, mi querido hermano? Pues bueno, aterrizando al concepto masónico sobre qué es la masonería, pues yo le quiero platicar aquí a tu auditorio
La masonería es una escuela de filosofía, también agregando lo que dijo Pedro, es una escuela de filosofía que tiene que ver con la conducta, tiene que ver con la moral de las personas. Los iniciados en masonería, pues no necesariamente tienen alguna religión. La masonería admite de todas las religiones, pero sí hay que hacer la aclaración para nuestros amigos que son católicos, que seguimos excomulgados. En el año 2023, unos obispos filipinos le preguntaron al Papa Francisco, pues, ¿qué hacía ante esta pues moda que se estaba poniendo en Filipinas de que mucha gente se iniciaba en la orden? El Papa fue nuevamente contundente, dijo, no, los masones siguen excomulgados. Ese es un tema muy interesante, ¿no? Porque además suena muy dramático, ¿no? El hecho de que cuando te inicias en la masonería, y no solamente las personas que somos iniciadas, sino la gente que está a nuestro alrededor, ¿no? Nuestra familia, nuestro entorno, nuestro vecino, ¿no? Creo que hasta también los productores ahorita del podcast ya también están excomulgados, ¿no? Sí. Porque además es automático. Exactamente. Es automático. Justamente en 1307, cuando el Papa Clemente V y Felipe el Hermoso, Felipe IV, rey de Francia, hacen el llamado a la bula papal, primera vez que se excomulga a los masones, cuando Jacques de Molay era el gran maestro de la Orden de los Templarios, que nació por ahí de 1100 y algo, con unos caballeros, unos nobles, que dejaron sus riquezas para ayudar a todos los peregrinos en el camino de Compostela, Santiago de Compostela. Felipe el Hermoso había pedido mucha ayuda hacia los templarios, que era el brazo armado del catolicismo. Y buscan la manera de excomulgar a los masones, a los caballeros del orden del templo del rey Salomón, conocidos después como los caballeros templarios, porque debía mucho dinero. Los templarios, los masones originarios, fueron creadores de lo que conocemos ahora como el banco, ¿no? Los suizos. El Banco de Vaticano. Exactamente. Sistema bancario. El tema bancario, la parte de un cheque, pues, fue iniciada por los masones. Por Bueno, los pero templarios. ahí hay que hacer una aclaración. Y viene la excomulgación, o sea, ahí los excomulgan, adelante. La excomunión, pero bueno, Ajá. ahí hay que hacer un acotamiento también en el sentido de que no solamente en ese sentido se hace la excomunión, sino que la Iglesia Católica pues va por el dogma, ¿no? Siempre. Correcto. Y la masonería invita a pensar. Exactamente. Entonces, todo lo que sea contrario al dogma, ¿no? A que la Iglesia te diga, tienes que creer en esto, pues entonces ya no son parte del grupo. Entonces ya estás Correcto. fuera y te voy a excomulgar. ¿Qué opinas? De hecho, en la Edad Media, pues se dirimió el tema entre la fe y la razón. Muchas tesis filosóficas apuntaban hacia las escuelas de raciocinio y otras más decían, no, que la fe es lo que puede desarrollar al ser humano. Y en esta dicotomía, pues muchos pensadores se iban de un lado o hacia otro. En el tema de la masonería con la religión católica, pues tiene que ver con eso que bien apuntas. Así Por es. un lado, pues está la fe y por otro lado están las escuelas de razonamiento. La masonería es una de ellas. Sin embargo, la masonería también apunta que estas dos facultades del ser humano, facultades cognitivas, ¿Pueden convivir? claro, no solamente convivir, sino que se pueden potencializar. La masonería también es una gran escuela del conocimiento hermético. Somos herederos de tradiciones milenarias como la cábala, la alquimia, el hermetismo, y ahí la fe se potencializa, pero siempre con la razón. Nosotros le llamamos la Ricardo, fe perdón que los interrumpa, maestros, pero o sea, porque están hablando de exactamente el que hacen, ¿no? Pero ¿cuándo inicia la masonería? ¿En qué país? Punto ¿En dónde interesante. ¿En dónde fue? O sea, como es esta parte de la raíz, de dónde viene, ¿no? Desde antes de Cristo, Bueno, vamos a poner los 6000 años claro. antes de Cristo, los egipcios, los esenios. Bueno, que viene de culturas. Sí, Y la es tradición ecléctica. sí, Claro, pero no tal como la masonería. Pero hay algo más objetivo que es que nace realmente de las agrupaciones gremiales en la Edad Media. Claro, es es decir, ahí había un modo de producción gremial. Okay. Es decir, no se había desarrollado todo el sistema en serie, ni todavía estaba lejana la revolución industrial cuando ya se empezaron a fabricar. Claro. Pero había
una forma de controlar la producción que eran los gremios, de los zapateros, de los carpinteros, etcétera, claro. Y uno importante que es el de los constructores, o sea, los albañiles. Así es. Pero para protegerse, para proteger el oficio, entonces recibían aprendices y les iban enseñando poco a poco el arte de construir. El arte real. Qué interesante. O sea, porque hacíamos les hago esta pregunta, porque en programas anteriores estábamos hablando del sometimiento de ciertas corrientes o ciertos grupos, ¿no? El grupo empresarial, el bancario, el gobierno, las religiones, o sea, que nos someten, o sea, como que su mensaje es sometimiento, ¿no? O sea, es como que te queremos someter a que tienes que cumplir con un horario de tal a tal, tienes que cumplir tus responsabilidades, y si no lo haces, entonces ya te descalifican todo lo que sepas o todo lo que hagas porque a alguien se le ocurrió descalificarte, ¿no? Pero aquí está lo importante. Ese gremio de constructores tenía la capacidad de obtener grandes obras, de esos grandes las catedrales que están hechos para vencer el tiempo, o sea, siguen existiendo, pero se transmitían los conocimientos unos a otros, y por eso el gremio de los masones decía, esta es la palabra importante que debes de saber, para que cuando vayas a construir a otro país, Alemania, a donde fuere, es la misma lógica. Es la misma base. Entonces, por eso se guardaba mucha discreción entre las palabras y conocimientos. Ese pues, ¿no? Es el origen. Exactamente. Claro. Ese es el origen. Posteriormente, ya se abrió la masonería. Así es. A la operativa en donde totalmente cierto. Donde ya recibieron a gente pensante, filósofos y demás, que le dieron pues ese crecimiento del pensamiento masónico como lo conocemos hasta ahora. Y eso es bien interesante porque, bueno, uno de los mitos, ¿no?, que hay que tener de la masonería es que hay palabras, tocamientos, hay signos, hay tocamientos que eso sí, ¿no?, es algo que no se puede revelar, ¿no?, porque pues hablábamos hace rato, ¿no? A lo mejor lo decíamos hasta de burla, ¿no? Pero la masonería tiene muchos secretos, tiene muchas cosas. Hablábamos de lo que era, que antes éramos, pues la masonería era secreta. Sigue siendo. Ahora es discreta, ¿no? Porque había que cuidarse, ¿no? Ahorita, por ejemplo, pudiéramos esperar que afuera nos estén esperando fanáticos o religiosos, ¿no? Para quemarnos en la hoguera, ¿no? Pero no es secreto, o sea, guardan dentro de la... le podemos llamar una confraternidad. Es correcto, una fraternidad. Una fraternidad. Donde efectivamente se tienen guardados ciertos secretos dentro de cada grado de la masonería, por supuesto. Que tiene su significado. Y una vez recuerdo a un gran maestro que dijo que el secreto de la masonería es que no tiene secretos. Que vas aprendiendo gradualmente, así como la luz brillante destella y ciega, la luz tenue ilumina. Y te va dando poco a poco, gradualmente, el conocimiento que necesitas para poder acceder a los secretos que puede haber más adelante. Y esa es la parte curiosa, interesante y a lo mejor hasta más mística, ¿no?, de la orden, sí. Claro. Porque efectivamente cada grado te va enseñando algo diferente y no necesitas más que interés, no solamente curiosidad, interés, tenacidad, disciplina. Hay un perfilamiento. Orden, sí, desde luego. Supuesto. Pero aquí, digo, hay que puntualizar, mi querido hermano, ¿no?, acerca de los secretos de la secrecía, ¿no?, que también es como un mito, ¿no? A veces es como un mito que está el masón con esa neblina, ¿no?, del mito, ¿no?, de lo que es. Pero bien a bien, ¿qué guarda la masonería? ¿Cuáles son esos secretos que guarda la masonería? Muy bien, en el término académico, quienes se han dedicado a estudiar las sociedades secretas, ya está definido el término para este tipo de organizaciones que más que secretas les llaman reservadas, de tal manera que la masonería, en el término académico, es una organización juramentada porque tiene como bases los juramentos, pero también reservada. Reservada quiere decir que si fuéramos secretos ni siquiera estaríamos aquí. Así es. Lo que guarda la masonería es lo que apuntaba mi querido Pedro, es acerca de esta tradición de construcción operativa física, donde hubo albañiles, trabajadores que crearon grandes obras. Dentro de ese conocimiento hay un conocimiento esotérico, un
Es un conocimiento que no solamente forja edificios físicos, sino también es capaz de forjar al propio ser humano. ¿Qué es el cuerpo? Es correcto. De tal manera que la potencialidad de las facultades del ser humano es una de las características propias de la masonería. Aquí hubo un parteaguas, como bien dijo Pedro. En 1717 se forma la Gran Logia de Inglaterra, de tal manera que ya se pueden aceptar diferentes profesiones, diferentes gremios. Sin embargo, la arquitectura simbólica siguió guardando esta tradición, claro. De tal manera que aunque se iniciaran reyes o duques, pues este fue un secreto hasta para los propios masones. Claro. Hoy en día también en las logias en el mundo, pues podemos ver trabajos que tienen que ver con estructuras de pensamiento más exotéricas y otras más esotéricas. Ese es un tema bien interesante y le voy a ceder la palabra al querido hermano Pedro. Pero esta secrecía fue muy importante y necesaria en otra época. Claro, no en esta. En España, por ejemplo, eran perseguidos. El gobierno lo persiguió y en Italia fueron perseguidos. Franco. Inclusive. Franco, ¿no? Era lo que yo iba a preguntar. Claro. Que cómo se lidia con esa parte, porque hablaban de los dogmas de una religión, ¿no? Claro. Cualquiera que sea, ¿no? Pero ¿qué pasa con los estigmas? Porque los estigmas vienen desde este control que yo les decía, ¿no? De la sociedad, ¿no? Donde te señalan, claro, ¿no? Donde te dicen, es que eres una secta, y no hay un respeto. O sea, algo que el mundo le hace falta es como que esa empatía, respetar, ¿no? A ver, yo no soy parte de, pero pues no estoy en contra, ¿no? Es como voy a aprender de lo que me van a compartir aquí, ¿no? Desgraciadamente el pensamiento fanático pues es persecutor y ahora ya no existe la Inquisición que queme a nadie, pero sí está el tema económico, de tal manera que sí hay empresas, hay en el mundo empresarial, claro, pues rasgos que tienen una característica de pensamiento mucho más conservadora, claro, mucho más de derecha, y cuando identifican a personas que son masones, pues definitivamente pues hay un corte en su desarrollo, claro, o definitivamente los corren. Eso, o sea, eso ¿sí te bloquean? Sí, es correcto, por supuesto, sí, ¿no? sí, claro. Y parece mentira, pero a estas alturas del tiempo sí hay una persecución, es decir, vamos a hablar aquí claramente, existe el Opus Dei, ¿no? Que es la parte contraria de la masonería, y hay militantes del Opus Dei que en el momento, y hay empresas actuales, y Tocayo te puedo decir que hay empresas de logística lideradas por gente del Opus Dei, que en el momento que identifican a un masón, lo corren. Esa es una realidad. Yo puedo decir que no digas nombres. No, sí, y la verdad es que, mira, a ver, aquí no nos paga nadie por Oye, pero ellos son religiosos, los de Opus Dei es la obra, en latín la obra de Dios. Ajá. Católico. Son católicos de extrema derecha. No son protestantes. Y el Yunque es una agrupación, en una México, asociación. ¿No? Es correcto, es lo que iba a apuntar, porque definitivamente la masonería... ¿Son los ortodoxos? No. El ortodoxo es una parte digamos que es el extremo de la derecha. Ok. Lo que les quería comentar es que la religión católica tiene estos grupos. Bueno, Juan Pablo II apoyó a los legionarios de Cristo, al Opus Dei, y hay estos grupos. El Yunque... ¿Cómo se llamaba ese señor, el que le descubrieron después? Marcial Maciel de legionarios de Cristo. Muñoz. No, Marcial Muñoz, no. Marcial Maciel. Lo que iba a apuntar es que eso es contrario con la filosofía masónica. Así es. Hoy en día la filosofía masónica acepta hasta gente del Yunque. Hay en la masonería hermanos que están dentro del Yunque. Aquí yo en el libro que escribí, hago el cuestionamiento. ¿Cómo es que a estos hermanos que son fanáticos religiosos no les importa que sean excomulgados? Y entonces aquí ya viene un tema ahí que estoy próximo a desarrollar, que es acerca de las filtraciones de grupos como el Yunque en la masonería. Pues efectivamente la masonería entonces va superando también este tema de las organizaciones dogmáticas, porque en masonería se acepta a cualquier ser humano libre y de buenas costumbres, de tal manera que dentro de la masonería pues también existe gente del Yunque, gente del Opus Dei, y yo lo que me preguntaba es, y lo escribí en mi libro, en este último que está por salir, es cómo es que a estas personas siendo fanáticas religiosas no les afecta el tema de la excomunión. Y la respuesta que yo tengo es que pues definitivamente hay una filtración y que sí tiene que ver en el ritual, porque de repente vemos dentro de la masonería pues que ya empiezan a rezarle a San Juan y cosas como eso. Tocayo, a mí me gustaría como dar un poquito el rumbo, o sea, porque está muy bien
Digo, porque la gente que no está inmerso en esto, pues a lo mejor puede decir, o sea, que nos platique cada quien quién es, qué hace, qué ha hecho. No sé si estás de acuerdo. No, y vamos a porque aquí Ricardo nos va a contar de unos libros interesantísimos, de una revista. Por supuesto. No, y ese es el espíritu de la masonería. Yo quisiera empezar, y no por hacer menos a los dos queridos hermanos, pero está con nosotros, y lo quiero decir, y los dos queridos hermanos que están conmigo aquí. El querido hermano Celaya es una figura, una eminencia dentro de la masonería. A lo mejor la gente que no lo conoce, y mucha gente que sí lo va a conocer, pero yo me siento muy honrado porque cuando yo le envié la invitación para que participara con nosotros, dijo que sí. Inmediatamente dijo que sí, a diferencia, ¿no?, de muchos otros hermanos que dijeron, déjame ver mi agenda, déjame ver bla, 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 lo que dice mucho de ellos. Pero nuestro querido hermano Celaya, que tiene ya una trayectoria pues enorme, te agradezco mucho, mi querido hermano, que estés aquí con nosotros. Platícanos un poquito de tu carrera masónica. Bien, miren, llevo apenas 36 años dentro de la institución, sí, son pocos, realmente, porque sé de algunos que llevan más. Sin embargo, la masonería ha sido como un impulso para nuestro desarrollo personal, principalmente por algo que le comentaba aquí a Eduardo, que la masonería nació paralelamente a todo el desarrollo del libre pensamiento. Después del Renacimiento histórico, vinieron las ideas del libre pensamiento. Y si recuerdan, la Revolución Francesa tenía 3 puntos fundamentales: libertad, igualdad y fraternidad. Qué bueno que lo recordamos. Pues bien, claro. La masonería nació bajo el impulso del libre pensamiento y bajo esos criterios se proyectó hacia todo el mundo. Todos los revolucionarios franceses traían las ideas del libre pensamiento. ¿Y de dónde nació el aspecto de las nuevas repúblicas democráticas? Precisamente pensando en la igualdad. Y algo que propone la masonería como para comprender a todos los seres humanos es la fraternidad universal, que es algo que nosotros siempre estamos proyectando. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de la manera más sencilla que podemos entenderlo, que Eduardo tiene muchas cualidades, potencialidades y algunas limitaciones, pero yo me voy a ir con lo que nos integra, que somos muy parecidos. Todo ser humano es muy parecido. Tenemos las mismas necesidades de afecto, de reconocimiento, de seguridad, de necesidades fisiológicas. Y pues, ¿cómo no vamos a ser iguales de aquí con el de África? Y ese es un punto fundamental, que la masonería acoge. ¿Y qué pasó? Se proyectaron con las ideas del libre pensamiento las ideas de democracia, de las ideas del desarrollo moderno, del Estado moderno, las revoluciones de independencia en América, con Estados Unidos y luego todo lo de Latinoamérica, y especialmente la Revolución Francesa que creó la República Francesa. Entonces todo eso es la enseñanza histórica que ha dejado el libre pensamiento y que la masonería apoyó mucho eso y sigue apoyando las ideas del libre pensamiento, porque donde haya una injusticia, ahí estará un masón protestando por tal circunstancia. Eso es bien interesante, señores. Y ahora vamos a pasar a un tema, ahorita que se presente el querido hermano Tomasini, pero vamos a pasar a un tema bien interesante que yo sé que mucha gente lo quiere saber, que son los mitos, que son las desmitificaciones de la masonería, las leyendas negras de la masonería. Pero lo vamos a ver ahorita al final del famosísimo podcast Sin Nombre. Señores, vamos a una pausa. No le vayan a cambiar, ahorita regresamos. Signos, palabras y tocamientos son algunas de las características que los masones tienen, ¿no? Hay una de los mitos que ahorita vamos a revelar
acerca de las palabras, de los signos, de los tocamientos y muchas leyendas que se han creado alrededor de la masonería. Ahorita vamos a ver si nos animamos, ¿no? Y alguno de nosotros quiere escribir alguna palabra, ¿no? Okay. Para que la gente que nos está viendo lo sepa. Pero hay que desmitificar también, ¿no? Muchas cosas que mucha gente cree que son ciertas. No matamos niños, no matamos curas, no hacemos ceremonias negras, no hacemos misas negras, ¿no? Bullying sí. Bullying, sí. sí. No, tampoco. Pero hay algo bien importante, Memes. ¿no? Que sí es cierto que la masonería tiene gente de poder. ¿Es correcto? Porque el conocimiento es poder, ¿no? ¿Qué opinas de eso, mi querido hermano? Totalmente de acuerdo. Es decir, la masonería es un trabajo constante y cotidiano. Y en ese esfuerzo el masón trata de descubrir algunos detalles de alguna circunstancia específica y ahí propone. Es muy común que se renuevan las instituciones, se propone algo en bien de la comunidad, de la sociedad, y normalmente eso es una proyección del pensamiento masónico, de su libertad de pensamiento. De su libertad de pensamiento. Eso es parte del trabajo constante. Decías de los signos y tocamientos, pues claro, y eso es muy, muy personal. Muy nuestro y además es un orgullo tenerlo y sobre todo no develarlo porque eso es como parte de la fuerza. Claro. Solamente nosotros sabemos. Solamente mi hermano masón de allá de la India va a saber lo que le estoy diciendo a través de las palabras. Eso es el significado. Y de los signos, ¿no? Y ahí hay algo bien interesante, ¿no? Porque hablamos hace rato que estábamos comiendo hasta de broma, ¿no? Que hay un querido hermano de nosotros, el querido hermano Cantinflas, Mario Moreno, que en muchas de sus películas, ¿no? Habló verdaderamente. Revela palabras. Hay una parte en el Analfabeta, por ejemplo, donde él trabaja como aprendiz. En un banco. No. Como aprendiz en una carpintería. Ok. Bueno, es que hay trae un atavío y hace un ataúd mal hecho, pero pide su aumento de salario. Le pide al patrón que le aumente su salario para que gane más, a pesar de que el trabajo que hizo fue malo. Malísimo. Y ahí, los que estamos iniciados en la institución, podemos escuchar y ver ciertas palabras que notan el conocimiento, exactamente. Y ahí hay un tema que yo también les quiero compartir, mis queridos hermanos, porque yo siempre he tenido esa disyuntiva, ¿no? De que a veces, como yo te platicaba en la semana, ¿no? La masonería es una cosa, ¿no? El taller es una cosa, y los miembros adversos a veces, porque también hay miembros adversos dentro de un taller, siempre pues son otra cosa distinta, no hay que generalizar. Pero yo creo, ¿no? Que a veces la masonería adopta, ¿no? O sea, muere alguien y dicen era masón, ¿no? Muere alguien importante y dicen era masón. Sí. ¿No? Cuando murió José, Vicente Fernández. ¿No? Que eran masones, ¿no? Y yo creo que eso me parece, pues, sobrado, ¿no? Porque, totalmente. A ver, la institución masónica está llena de grandes hombres, ¿no? de gente que ha contribuido, ¿no? Yo creo que este podcast también, este capítulo del podcast, pues quiere contribuir, ¿no? Para que la orden, para que la gente que está afuera sepa qué es la orden y deje de vernos como algo, pues, malo, ¿no? Sí, claro, y lo que acabas de decir es muy importante porque siendo masones muchas veces no nos damos cuenta cómo influimos en los demás. Yo quiero aquí revelar un secreto, aprovechando que está Pedro aquí, es un secreto personal. Yo cuando era aprendiz de masón, escuchaba a un maestro masón llamado Pedro Márquez Zelaya, con una actitud totalmente revolucionaria, con una actitud totalmente revolucionaria. Y quiero decirle a mi hermano Pedro que eso realmente influyó en mi forma de ser. Supuesto. Dicen que yo soy una nota discordante, pues se lo debo a mis maestros masones. Así Uno de ellos, Pedro Márquez Zelaya, quien siempre buscando la libertad, la justicia, pues fue capaz de levantar la voz y llegar hasta el grandísimo honor de dirigir a la masonería mexicana. Así es. Entonces yo me siento muy afortunado de eso. Entonces lo que decía, no necesitamos ser famosos ni de gran nombre para impactar a los demás. Aquí yo quisiera, si me permiten, apuntar un mito.
Mi abuela María Luisa Benuville, ella alguna vez me dijo que los masones mataban monjas. Y Wow. eso se me quedó grabado. Cuando yo llegué a la masonería dije, pues a ver a qué hora me dicen que Que vaya a nos meterme a un mataron convento. Cuando tuve oportunidad de hablar con ella, pues porque tuve la oportunidad de hacerlo, pues le explicaba que la masonería tiene 2 requisitos fundamentales: ser hombre libre y de buenas costumbres, y 2 requisitos: creer en Dios En un ser y supremo. creer en la inmortalidad del Del alma. alma. Entonces, este tema de que los masones son ateos y que son satánicos, pues la verdad es que eso no es real. Bueno, es un mito que hay que desmitificar, ¿no? Pero fíjate que ahorita hablabas del querido hermano Pedro, ¿qué? Márquez Zelaya. Pedro Márquez Zelaya. Fíjate, curiosamente está aquí con nosotros, ¿no? O sea, para la gente que nos está viendo, tener aquí al querido hermano Pedro Márquez Zelaya es un agasajo, ¿no? Un honor. Un honor tenerte aquí, mi querido hermano, nuestro venerable hermano, ¿no? Ilustre y poderoso además, ¿eh? Tan sencillo, ¿no? Tantas cosas. Bueno, lo que dijo Ricardo ya no lo recuerdo, pero siempre hemos trabajado por la institución y seguiremos trabajando mientras Los tengamos ideales. una vitalidad Salud, y la vida. capacidad de hacerlo y estar en estos programas como este del Sin Nombre, podcast Sin Nombre. El podcast sin Bueno, nombre. Famosísimo. yo creo que a partir de ahora nosotros vamos a decir que el podcast Sin Nombre va a ser un canal donde la libre expresión tenga un modo de Cabida. manifestarse, y espero que tengamos la oportunidad de seguir hablando de los criterios constructivos para nuestro país, para ser mejores ciudadanos, para combatir esos impactos que vienen de los estados transnacionales, Claro. como aquel que nos quiere imponer, no sé qué, Los unos aranceles. muros, no sé qué cosa. Para los masones eso no es ningún temor, nosotros somos capaces de proyectar para nuestro país, y eso es importante. Un masón, le quiero decir a la gente que nos está viendo, ¿no? Yo tengo el honor de pertenecer a la ilustre institución de la masonería desde el 2006, y ese es nuestro trabajo, esa es nuestra contribución: ser gente de trabajo, ser gente de lucha, ser gente que abre estos espacios sin ataduras, ¿no? sin nada, para que la gente que nos está viendo pues sepa que somos gente de trabajo. ¿Es correcto? Gente de trabajo, gente que trabaja por la sociedad, ¿no? Que hace un mínimo esfuerzo a lo mejor por hacerlo, y que no nos critiquen, ¿no? O sea, Digo, las críticas siempre van a ser, a lo mejor, podría decirlo, hasta, pues, ¿cómo poder decirlo? No te puedes librar de las Claro. críticas, ¿no? Lo hagas bien o lo hagas mal, siempre va a haber alguien que no le guste y que lo va a criticar. claro. Entonces, parte de nuestra filosofía dentro de la orden es hacer las cosas en bien general de la humanidad. ¿Por qué? Por amor a la humanidad, justamente por eso, porque la sociedad en la que yo vivo me importa, porque me interesa que la gente a mi alrededor progrese, que sea mejor de lo que fue ayer. Es una de las cosas importantísimas dentro de la masonería. Oye, y sobre esto de ayudar, ¿no? Sí. Para que ya se nos está acabando La el filantropía, tiempo. adelante. A mí me gustaría que Ricardo nos platique de los libros que traes, de 3 esta, libros de buenísimos. esta revista que a mí me la enviaron, ¿no? Porque, les quiero... ¿Cómo se llama la revista? Logia. Les quiero compartir que a quien yo invité originalmente me dijo lo mismo que dijo el maestro, ¿no? O sea, es como, mañana cuentas conmigo, ahí estamos, ¿no? Exacto. 5:15. Así es. O sea, es como que la respuesta fue la misma, ¿no? Entonces, a mí me entusiasma mucho esa parte, porque al mundo y a la sociedad le falta eso, esta parte de la puntualidad, el sí, te ayudo, vamos. Y yo leía en la revista lo de la resiliencia, o sea, de ciertas cosas, de muchos temas. O sea, es como un mundo de información para aprender, para darle al mundo esta información y que pueda nutrirse. Y entre ellos, pues Orden, están los disciplina. libros. Entonces, cuéntanos, Ricardo, por favor, Compromiso. para la gente que nos está viendo. Muchas cómo- gracias, te agradezco mucho, Eduardo. Pues básicamente es que en algún momento me di cuenta que las redes sociales están atascadas de información negativa para la masonería y muchas veces promovida por los propios masones. De tal manera que vemos pleitos y vemos situaciones que no tienen nada que ver con la filosofía. Esto me llevó a bien a crear una revista. La revista se llama Logia, es una revista que está dedicada al pensamiento libre,
al pensamiento crítico y que tiene lo que nos da orgullo a los masones mostrar. También pues me llevó obviamente a escribir. Mi primer libro se trata acerca de la iniciación masónica, se llama El Templo de la Resiliencia. La tesis fundamental es que la masonería tiene que ser a favor de los más vulnerables. Después escribí Siglo XIX, El Espíritu del Agua, que narra, son los referentes culturales de los hombres más prominentes del naciente siglo XIX, que además fueron la consecuencia del pensamiento de Benito Pablo Juárez García en sus primeros años. Y ahora me aventé pues esta gran odisea de escribir sobre jesuitas y masones. Es un estudio que me llevó algunos años acerca de la relación que existe entre la Compañía de Jesús, una orden religiosa, con la propia masonería. ¿Por qué me animé a hacerlo? Pues porque me di cuenta que dentro de la orden masónica hay jesuitas, de tal manera que yo quise encontrar cuál era su coincidencia y al final de este texto pues yo encuentro una fundamental, que es la opción preferencial por los pobres. Es decir, en la masonería en este momento miles de logias no pueden cerrar sus trabajos sin recorrer un saco donde se depositan bienes materiales que ayudan a los pobres. De tal manera que este sentido que impulsaron los jesuitas en los años 70 acerca de la teología de la liberación, encuentra un punto clave. Y ahí es la propuesta que tengo, es dejémonos de pelear porque tenemos algo que hacer en el mundo. Hay más de 1 millón de personas que mientras nosotros estamos platicando, ellos no tienen que comer. Ahí es donde creo que entra la masonería. Y no pueden ver este podcast. Y yo creo que eso es bien importante, ¿no? A lo mejor mucha gente lo va a ver como poca cosa, pero esa es mi contribución también, como yo lo decía, a la augusta institución de la masonería que a mí me recibió pues hace muchos años y de la cual orgullosamente formo parte. Quiero mandarle un saludo a una persona que nos ve, bueno, mucha gente que nos ve, tocayo, ¿no? Pero a mi brother Lenin de Turquesa, y que nos hacía una observación bien interesante, ¿no? Que recomendáramos algunos libros acerca de la masonería. Bueno, aquí ya el querido hermano acaba de recomendar. Los 3 suyos de Ricardo Gutiérrez. Y ahorita, pero además ahorita que nos va a dar la dirección. Pero sí sería interesante también que a mucha gente, mi querido hermano Pedro, Alexander Dumas, recomendar qué podrían leer para acercarse a la masonería. Sí, hay mucha literatura sobre la masonería, más ahora que pues a través de la red podemos conocer. Pero hay un folletito muy sencillo. ¿Qué es la masonería? Se llama La masonería es. Así es. Se puede conseguir ahí en la librería de la Gran Logia. Y ese es de lectura rápida y se expresa muy claramente cuáles son los fines, de qué manera nosotros recibimos a los masones. Ese profanos. Sería. Además de eso, bueno, hay los masones y la historia. Hay mucha literatura que pueden consultar, se puede comprar en cualquier librería, está al alcance de todos. Ahí está toda la información desde el origen, desde cómo se han creado las grandes logias, de cómo en México creció la masonería a partir de la independencia, de cómo seguimos creciendo con nuestras logias, de cómo nuestra gran logia Valle de México es la que tiene más logias en todo el país y así sucesivamente, que yo creo que ahora no nos daría tiempo de platicar tanto. De mencionarlas. Pues ahí hay un tema bien interesante, ¿no? Y en el anuncio que hacía Tocayo, hoy es 21 de marzo, natalicio de don Benito Juárez. Benito Pablo Juárez García. Yo tengo esa pregunta, ¿no? Adelante. O sea, que más o menos ya lo contestó aquí Ricardo, pero decir, don Benito Juárez era masón. Sí. Fue masón del rito escocés antiguo y aceptado y del rito nacional mexicano. Perfecto. Él tuvo una gran cualidad, que siendo iniciado en uno de los ritos, podía, como podemos hacer ahorita, hoy en día, en el 2025, yo estudio pedagogía en la UPN y me quiero ir a la UNAM, entonces puedo revalidar materias y que me respeten el grado que tengo dentro de la licenciatura. Benito Juárez dijo, no, yo no quiero y voy a iniciar desde el principio. Lo hizo en los 2 ritos y en ambos ritos llegó al grado máximo. Eso es una cosa muy loable de Benito Juárez. Como dato histórico, hay en el Palacio Nacional exactamente, a eso una aula dedicada específicamente donde recibió la luz masónica de don Benito Juárez, y ahí está. Aquí, fíjense, sigue existiendo, ahí está.
Ahí dice aquí, recibió la iniciación de Benito Juárez. Qué bonita es la masonería que nos permite hasta diferir. Sí. No, es que, fíjense que hice una investigación acerca de la primer logia de Benito Juárez. ¿Independencia 2? No, se llamó Esfuerzo de la Virtud. Ok. Y es que recordarán que en ese momento no había partidos políticos. Así es. Los liberales se Los- afiliaban y en el rito de York conservadores. y los conservadores en el rito nacional. Solamente iniciado Juárez en el rito de York, en Esfuerzo de la Virtud, fue como se le permitió dictar el discurso condenatorio de Vicente Guerrero en el asesinato de Vicente Así es. Guerrero en Oaxaca. De tal manera que la información que yo tengo es que se inicia en Esfuerzo de la Virtud, ya cuando se suprimen las sociedades secretas por Guadalupe Victoria, Ujú. pues se funda el rito nacional mexicano y es donde también se inicia ahí. Fue iniciado Benito Juárez. Yo creo que ahí hay una controversia y yo también quiero dar mi punto de vista, ¿no? Para mí, a veces decían, yo como aprendiz mis maestros siempre me regañaban, ¿no? Porque yo decía, para mí Benito Juárez no era un gran masón. El representante de la masonería. No, para mí un gran representante de la masonería era Alfonso Ceja, Ok. era ¿De tu Marcial logia? Muñoz, Ah. era Antonio Pazarán, eran Nicolás Ortega. Lázaro Cárdenas. No, ¿No? porque ellos fueron los que me recibieron. Entonces, cuando ellos me recibían, ¿no? Para mí ellos eran el ejemplo de la masonería. No Benito Juárez, ¿no? No los conociste físicamente, ¿no? A todos ellos, por supuesto que sí. Ujú. Pero pues creo que ya se nos está por ahí acabando el tiempo. No, vamos a un corte, vamos a ir un corte, ¿no? Entonces no se despeguen de ahí y ahorita regresamos. Bueno amigos, pues ya estamos de regreso hablando de muchas cosas muy interesantes para los que no sabían, quitándonos del todo la parte de los mitos que se tienen acerca de la masonería. Aquí tenemos a expertos, maestros masones, ¿no? Y nos quedamos con don Benito Juárez. Sí, exactamente. Estábamos en ese tema y ¿quieres terminar como la idea de lo que... Desde luego, muchas gracias, Lalo. Efectivamente, a diferencia pues de la información valiosa que tiene nuestro hermano Ricardo Gutiérrez, que es pues finalmente docto en la documentación, en mi punto de vista, Benito Pablo Juárez García tuvo una huella muy fuerte dentro de la masonería en México, al grado que Porfirio Díaz hace el hemiciclo a Juárez. Pero Porfirio Díaz también era querido. Por supuesto, gracias a Benito Juárez, Porfirio Díaz entra en la masonería Así es. y llega a presidir los grados filosóficos dentro de el consistorio de México, pues el Supremo Consejo de México. A ver, maestro, ¿usted qué opina? Quisiera integrar algo de la verdadera valía de nuestro hermano mayor, Benito Juárez. En él la masonería cumplió el fin fundamental. La masonería no le enseñó a ser político, pero sí le enseñó a tener una convicción profunda por su país. Y eso es lo que le enseñó la masonería, a ser muy convencido de algo. Eso es parte de lo que debemos de saber. Así es. Es decir, él tuvo la capacidad de sostenerse contra el invasor, de sostener sus ideales, de sostener la Constitución de la República. Esa situación o esa idea no nace así de repente, sino cuando sus hermanos mayores le dijeron, hay que sostener, hay que ser verdaderos, Convencidos, sinceros claro. en algo. Claro. Y eso es lo que le valió a nuestro país sostener sus instituciones. Ahí es donde Congruencia. Ahí es donde está precisamente la magia de la institución Así es. masónica. Y además hay que decir aquí, ¿no? O sea, todos los que estamos aquí, los 4 que estamos aquí, que tuvimos una iniciación, ¿no? Y que pasamos por ese proceso que muchos de nosotros vamos a recordar Toda la vida. Esa cámara de reflexión, ¿no? Donde se nos invita justamente, ¿no? A que pase lo que pase, ¿no? A que encontremos las tormentas más difíciles en nuestra vida, pero siempre tengamos ese temple, ¿no? Así es. Ahorita Eduardo mencionaba una palabra clave,
la palabra de la congruencia. Congruencia. La masonería entiende la congruencia como integridad entre lo que pensamos, lo que decimos Y lo que hacemos. Cuando algo de eso falla, es como si un puñal nos atravesara el corazón porque nos desgarra el alma, el remordimiento. Entonces, cuando hay congruencia, siempre hay adelanto. Integridad. Justamente lo que decía el maestro, o sea, yo por qué decía lo de la congruencia, porque, bueno, siendo presidente de México, ¿no? Benito Juárez, que hoy estamos en el 21 de marzo, cuando estamos grabando este podcast, hay que tener congruencia con lo que decimos, porque tú puedes... Pero lo que pensamos, lo que decimos pensamos, y lo que hacemos. hacemos. Y el tema, y eso es lo que es una cofraternidad. Claro. Porque Correcto. muchas veces puede ser parte de una fraternidad o decir ser parte de una fraternidad y no hay una congruencia con lo que pienso, siento y hago, ¿no? Y digo, ¿no? Bueno, y ahí hay que decir algo bien es importante importante. y a lo mejor es una primicia, a lo mejor mucha gente no sabe, lo va a romper el corazón, ¿no? Pero pues nuestro expresidente AMLO, ¿no? Era parte de nuestra... Andrés Manuel López Obrador, ¿es esto? nuestra- ¿Augusta Institución? No se confirmó eso, se decía, pero nunca se confirmó. Nunca tenemos registro nosotros de que haya formado parte. Y si lo es, qué bueno, ¿no? Y si no lo es, también, pues Sí, es claro. un hermano. Al final del día, y esto no es un tema de ni político, ni estamos a favor ni en contra, al contrario, o sea, creo que este espacio, pues es para que ustedes vean que pues, hablamos de todos los temas que hay en el mundo y qué mejor que estén aquí maestros que se la pasan estudiando, o sea, yo me los imagino como estudiando todo el tiempo cosas, ¿no? O sea, yo no conozco, yo me declaro ignorante en el tema, pero es fascinante solamente darle una pasada a la revista y decir qué interesantes temas y solo es una revista, o sea, solo es un tomo, ¿no? No, y fíjate Yo que- cuando llegue al libro o sea, que ya quiero que me digas dónde los consigo, ¿no? Y claro, siempre aprender de todo, ¿no? O sea, yo creo que esta parte el mundo hoy, de verdad, yo lo veo súper ignorante. Claro. Y entonces nos domina el fanatismo, y más en Latinoamérica. O sea, los asiáticos como que trabajan en otro En canal, otra forma, ¿no? sí, Pero sí, sí. otra sintonía. Pero toda Latinoamérica es increíble. Cualquier cosa que pasa, que está infectada en las redes sociales, se cree la gente lo que está sucediendo, y es bien difícil desmentir esa parte Claro. en las redes sociales, siendo que tenemos nosotros redes sociales, ¿no? Entonces, justo para eso es este espacio, y adelante, toca. Ahí hay algo bien interesante que pude ver en la revista que le enviabas y no me van a dejar mentir mis queridos hermanos. No habla del Salmo 133. El Salmo 133. El Salmo 133. El Salmo 133 para la gente de que la no lo Biblia sabe. católica. Para nosotros es Reina Valera. muchas cosas. Como lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Mirad Cuán bueno y cuán delicioso es es habitar el los trabajo. hermanos juntos en armonía. Eso es lo que es la masonería. Eso nos permite, por ejemplo, ustedes fueron testigos hace rato que vi a mis hermanos Tomasini, Sí. Pedro Márquez, al conocernos, Eduardo, como si ya nos hubiéramos Así conocido es, de años. así es. La magia de la fraternidad provoca muchas cosas positivas en el Magia. ser humano, de tal manera que en la masonería existe eso. Y a mí me ha tocado constatarlo, cómo esta fraternidad pues se vuelve universal. Y si me permiten rápidamente, Por Sí. favor. para la revista Logia, esa la pueden conseguir, se pueden suscribir en la editorial-latente. Si quieren, les dejamos aquí en la Ahorita descripción van a ponerla. en la descripción del video, les vamos a dar como que el link, ¿no? Para que Súper. de ahí vayan. Y de tus libros Y el también, tema de los hermano. libros pues están en Amazon, los libros se producen en ¿Cómo Estados se llaman? Unidos. Se llama el primero El Templo de la Resiliencia, ¿Ok? editorial Latente. El segundo es Siglo XIX, El Espíritu del Agua, de la misma editorial. Y el que sale ya el 24 de marzo se llama La Compañía Masónica de Jesús. Los tres por un servidor, Ricardo Gutiérrez Chávez. Ricardo, ¿y dónde Los te encuentran jesuitas nuestros y los amigos de YouTube, en Facebook, Instagram? ¿Qué Muchas tienes? gracias. Tenemos 3 plataformas. La mía, la particular es ricardogutierrezchavez.com, que es mi sitio de autor, pero también estoy colaborando en Revista Latente. Ahí vemos temas de política, temas de actualidad, y tenemos también la página de Revista Logia. Hemos hecho algunas contribuciones en entrevistas, por ejemplo, y ahí los pueden ver también en YouTube, y son las plataformas donde nos pueden encontrar. Magnífico. Pues Una cosa que me gustaría apuntar, Adelante. que en la literatura, que podemos tener todos acceso, Alejandro Dumas, como lo conocemos en México, escribió muchos libros. Él fue iniciado en la masonería. claro.
Y si ustedes, auditorio, recuerdan, El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros, 20 años después, Ok. son libros escritos por un masón. Pero además de eso, tiene mucho de masonería dentro de esa literatura. Hay que tener ojos para leer. Dicen, exactamente. Ya nos estamos yendo. Excediendo, yo quisiera creo, en el cederle tiempo. la palabra a nuestro querido hermano Pedro para que se despida, nos dé un breve mensaje, por favor. Sí, primeramente agradecerte, Eduardo, y a todos ustedes por su compañía y la posibilidad de este diálogo y hacer extensivo a todas las personas que nos escuchan que la masonería es una institución abierta para todo aquel que quiera encontrar algunas respuestas a su realidad, a lo mejor saber que tiene mucha capacidad, que tiene algunas limitaciones que puede conocer a través de las enseñanzas de la masonería, pero por sobre todo, reitero lo que la masonería le dio a don Benito, esa capacidad de ser convencido de sus ideas, de su proyecto, para poder llevarlos adelante. Teniendo convicción, se llega a la acción, y la acción pues es un resultado hacia el mundo exterior. Excelente. Señores, Tocayo, yo solo voy a hacer un anuncio. Al final, el siguiente programa, ¿no? Ya tenemos el 28, el siguiente programa que después de este, ¿no? El 28 de marzo, vamos a tener una mesa de debate de ventas y también vamos a traer a una autora de un libro. Un escritor mexicano de un libro, así que no se lo pierdan, así que síganse suscribiendo, comenten, compartan, aquí les vamos a estar pasando todo. La verdad es que estuvo excelente este programa, aprendí muchísimo y solamente fue en 1 hora, quién sabe, ¿no? A lo mejor algún día llegaré. Señores, es medianoche en punto. Nos despedimos. Gracias por ver este capítulo, el 4º capítulo del famosísimo podcast Sin Nombre. Y bueno, pues mi nombre es Eduardo Chavero y regresamos pronto. Gracias.